Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Hoy os propongo un cuadro del siglo XVII, un cuadro de pintura holandesa, que es el cuadro de San Sebastián atendido por Irene y su criada del pintor Matthias Stom. Supongo que todos conoceréis la historia de San Sebastián, un soldado romano que estaba al servicio del emperador y que era cristiano, y cuando el emperador se enteró de que era cristiano, según la tradición y la leyenda, mandó martirizarlo. En el primer intento no consiguieron que muriera, y sus amigos lo llevaron a casa de una noble romana cristiana, que era Irene, y allí lo cuidó junto a su criada. Ese es el motivo del cuadro. Como siempre, los motivos de los cuadros, las historias, hay que leerlas siempre en clave metafórica. El tema de San Sebastián es un pretexto, digamos, para la representación del cuerpo masculino desnudo. El estudio de la anatomía es primordial en el arte occidental y, aunque su origen es grecorromano, es clásico, se integra dentro de la tradición cristiana. Por lo tanto, es una especie de arquetipo de belleza que es necesario presentarlo bajo un tema edificante. Por otra parte, el cuadro también nos habla de la compasión, buscando también una cierta melancolía en la pose del cuerpo, ¿no? Y buscando también esa atracción del cuerpo, esa mirada femenina sobre el cuerpo masculino, efébico, que de alguna manera también supone una cierta educación sentimental, ¿no? Una cierta educación en unos determinados prototipos de comportamiento. Además, desde el punto de vista plástico, Stom conoció el caravallismo y utiliza esa luz de Caravaggio, esa luz dramatizada, esos contrastes bruscos de luces y sombras para buscar ese efecto. Ese tema de San Sebastián no es el único que aparece en un cuadro del museo, así que os invito a, la próxima vez que vengáis al museo, a ver los numerosos o varios cuadros de San Sebastián que hay de distintas épocas y cómo los distintos artistas han abordado ese tema.